Hola, hoy queremos compartir con ustedes la propuesta que hemos construido para mejorar la calidad de la educación en Colombia, que denominamos docentes efectivos que favorecen las trayectorias educativas completas. En nuestro país se han desarrollado múltiples esfuerzos para fortalecer la calidad educativa a lo largo del territorio. Sin embargo, aún persisten retos importantes que se pueden evidenciar en los resultados de las pruebas PISA, que miden los aprendizajes de estudiantes de 15 años a nivel global, en donde Colombia se ubica en el puesto 61 de 77, por debajo de países de la región como Chile, Uruguay, México y Costa Rica. Y estos retos demandan inversiones continuas para fortalecer el sistema educativo. De acuerdo con la evidencia científica, las políticas que buscan favorecer el desarrollo profesional de los maestros son clave para mejorar la calidad de la educación. De hecho, se ha demostrado que la efectividad de los docentes es el factor más importante que influye en los aprendizajes y el desarrollo de habilidades de los estudiantes, así como también en la reducción de la inequidad. Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador encontró que los docentes efectivos pueden lograr incluso cerrar las brechas de aprendizaje entre alumnos provenientes de hogares socioeconómicamente desaventajados y aventajados. Algunas de las apuestas más costo-efectivas que buscan que todos los estudiantes tengan acceso a maestros de calidad incluyen las siguientes. Programas que buscan, por ejemplo, atraer a los mejores a la labor docente, o algunas estrategias de formación a maestros en servicio a través de coaching con mentores altamente preparados. También existen programas que brindan a los maestros guiones, especialmente en contextos de bajo rendimiento, para que sigan planes de clase efectivos y que están articulados con un currículo concreto que contiene lo que deben aprender los estudiantes y lo que deben enseñar los mismos maestros. También existen procesos enfocados en el desarrollo de habilidades para la enseñanza diaria de contenidos específicos y el mejoramiento de las prácticas pedagógicas y el manejo del aula. En otras palabras, son efectivos aquellos programas que preparan a los maestros en lo que van a enseñar concretamente, en actividades que se dan en un salón de clases y les brindan herramientas para el día a día en una escuela o en un aula. Mientras que programas que son muy comunes en la región, como otorgar becas a los maestros para que adelanten estudios de maestría o doctorado, no están sistemáticamente relacionados con mejoras en la efectividad docentes, porque suelen ser programas de baja calidad y de muy poca pertinencia. Teniendo en cuenta este contexto, hemos construido una propuesta de política que se enfoca en consolidar un currículo sugerido para los grados de preescolar y del primer ciclo de la primaria, que incluyen el grado primero a tercero en nuestro país, junto con un proceso de formación a maestros en servicio que les dé herramientas para dominar los contenidos del currículo y que les brinde además guiones para fortalecer su enseñanza diaria. De este modo, se busca que tanto los maestros de educación inicial como los de primaria favorezcan un tránsito armónico entre los dos niveles y sepan claramente qué debe aprender el estudiante en esos niveles. Esta propuesta de política pública es necesaria porque en Colombia encontramos grandes desafíos respecto al trabajo con los niños y las niñas. Por ejemplo, vemos una clara desarticulación en cuanto al trabajo con la primera infancia y el ejercicio formativo en la básica primaria. Se encuentran aún más rezagos entre la formación de los niños y las niñas en el sector urbano, rural y étnico. Sin desconocer el esfuerzo del Estado por abordar con mayor interés la formación en esta línea de educación a la primera infancia, por ejemplo, con la política de gratuidad universal declarada en el año 2011, con el proyecto del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, las madres comunitarias y la política de Estado de cero a siempre, que además de atención a los niños, incluye formación docente. También es cierto que su mayor alcance estuvo en el sector urbano, dejando en desventaja el sector rural y a las comunidades indígenas que por su ubicación en el territorio no tienen la cobertura pertinente, puesto que no se alcanza a beneficiar a la población más vulnerable en contextos lejanos, tales como las rancherías del pueblo guayú en la península de La Guajira, por citar solo un ejemplo. La falta de formación y conocimiento de las necesidades actuales de los niños más pequeños de la escuela nos invita a reflexionar sobre el abordaje que debemos darle a la educación inicial, puesto que encontramos una ruptura de procesos y seguimiento a los niños y las niñas en el preescolar y la llegada al primer grado de la básica primaria. Encontramos pocas entregas pedagógicas, ruptura de procesos enfocados en el juego y el disfrute de actividades divertidas como la danza, las rondas, la lectura en voz alta, llegando a una estructura más organizacional. Desde aulas con pupitres separados e individuales, no encontramos mesas redondas, ni rincones de lectura o espacios para fichas, rompecabezas. Las actividades que se desarrollan son mucho más centradas en el aprendizaje formal.
El trabajo que desarrollan los docentes en primera infancia se enfoca en las actividades propias de la niñez, que deben ser herramientas o estrategias pedagógicas que se usen como medio para lograr otros aprendizajes. El planteamiento que hace Garvey sobre el juego ayuda a explicar esta idea cuando afirma que el niño no juega para aprender, pero aprende cuando juega. Es importante resaltar la necesidad del juego libre, provocador, que se haga desde la cotidianidad del niño y la niña y su entorno familiar. El estudio McKinsey y compañía en el 2008 sobre las experiencias de exitosos sistemas educativos resalta la importancia de tres aspectos fundamentales. El primero, conseguir a las personas más aptas para ejercer la docencia. El segundo, desarrollarlas hasta convertirlas en instructores eficientes y garantizar que el sistema sea capaz de brindar la mejor instrucción posible a todos los niños. A continuación presentaremos la propuesta Docentes efectivos que favorecen las trayectorias educativas completas. Para muchos niños y niñas, la transición del grado preescolar a la primaria puede representar un estímulo muy importante para su crecimiento y desarrollo o un momento de alto riesgo que puede ocasionar regresión o deserción escolar, especialmente para los niños y niñas provenientes de ambientes desfavorecidos. Los niños frecuentemente experimentan dificultades al enfrentar las marcadas diferencias curriculares que encuentran cuando ingresan a la primaria. Un ejemplo claro es que mientras en preescolar los contenidos están enfocados al desarrollo y potenciamiento de habilidades del niño, así como su bienestar, en el grado primero se prioriza como eje clave los resultados académicos, donde se evalúa y fortalece el desarrollo de competencias de lectura y escritura en un ambiente formal. Como consecuencia, observamos que existen tensiones entre las instituciones y los docentes al momento de desarrollar prácticas pedagógicas dentro del aula, que van desde lo curricular, lo didáctico y la conformación de ambientes de aprendizaje, marcando diferencias no solo regionales, sino entre escuelas públicas y privadas. Un ejemplo claro que nos permite ilustrar esto es que en el grado preescolar se promueven aspectos como el no uso del cuaderno y el acercamiento de la lectura y la escritura desde experiencias corporales, mientras que en el primer ciclo de la primaria se introduce a los niños en un proceso de formalización del proceso escolar que implica romper con esta práctica y evaluar unos conceptos preestablecidos como saber los números, reconocer las letras, sumar, restar, entre otros. En esta transición muchos niños y niñas ingresan sin las habilidades necesarias para responder al grado primero o el docente encuentra dificultad para definir los conocimientos básicos que debe enseñar en los dos grados, viéndose así un efecto fuerte de rezago en los grados segundo y tercero. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, en concordancia con UNESCO, ha considerado la transición como un factor que incide en la deserción, fracaso y repitencia escolar de los niños y niñas en el grado primero de primaria. Entonces, ¿cómo realizar una transición exitosa de primera infancia al ciclo de primaria? En este sentido, uno de los retos actuales del sistema educativo en Colombia es encontrar en la transición una continuidad armónica y progresiva que evite cambios bruscos en el paso de los niños y niñas de preescolar a primero. Consideramos importante que el Ministerio de Educación Nacional desarrolle un currículo sugerido de preescolar a primaria, que le permita a los profesores seguir unas metas de aprendizaje que garanticen que todos los niños y niñas tengan acceso a los mismos contenidos y aprendizajes y que los colegios identifiquen con efectividad los puntos críticos que pueden ocasionar el rezago en la trayectoria educativa, especialmente en los primeros años. Para que todos los niños logren superar con éxito la transición, hace falta una armonización efectiva sobre la organización, los enfoques, las metodologías y las estrategias definidas por los establecimientos educativos y los docentes, tanto del grado preescolar como de los primeros grados de primaria. Así, el currículo sugerido permitirá que los profesores orienten sus prácticas dentro del aula con base en un grupo de aprendizajes estructurantes para cada grado y por área. Esta política entra a apoyar lo que se estipula en el Plan Decenal de Educación 2016-2026, donde se señala como uno de sus propósitos impulsar la actualización curricular, la articulación de los niveles escolares de acuerdo con las etapas de desarrollo, las expectativas y las necesidades
individuales y colectivas de los estudiantes, propias de su contexto y del mundo actual, como parte de la articulación entre los grados de preescolar y primero. Por consiguiente, el currículo sugerido debe contener las competencias que deben lograr los alumnos al final de cada grado, teniendo las instituciones la libertad de decidir cómo lo desarrollarán, para asegurar que los aprendizajes sean contextuales, alineados con las necesidades de los territorios. Además del logro de las competencias, el currículo sugerido debe compartir una visión de niño y aprendizaje que permita el desarrollo físico, emocional, intelectual y social sin que uno prevalezca sobre el otro, combinando el trabajo por proyectos, la interdisciplinariedad y la participación de todos los agentes educativos, incluyendo las familias y el entorno social. Reconociendo que la calidad de la enseñanza depende en gran medida de las habilidades y conocimientos del profesorado, para este proceso es crucial el desarrollo de dos estrategias. La primera estrategia es la formación disciplinar a los docentes del país, donde pueda ofrecer actualización y nivelación sobre los conceptos predominantes en la básica primaria en armonía al currículo sugerido. Y la segunda estrategia es el acompañamiento permanente de los docentes a través de mentorías con expertos externos que cuenten con mayor experiencia y especialización en las áreas. Como se indicó, brindar al país este currículo sugerido, dada su pertinencia y consideración para garantizar el tránsito armónico entre la primera infancia y la básica primaria, requiere de una propuesta de formación y acompañamiento a los docentes que prestan atención en el grado de transición y más en el contexto colombiano en el que los docentes del preescolar que se encuentran vinculados a la carrera docente, el 49.2 son mayores de 51 años y de estos el 74.7 hacen parte del escalafón 2277 de 1979, lo que nos permite indicar que ingresaron a la carrera docente antes del año 2002, año en el que entró en vigencia el nuevo estatuto docente. Esto implica un gran reto, el de brindar acompañamiento eficiente a una población docente adulta que asume la responsabilidad de formar a los niños y niñas en este importante grado. Según cifras del Ministerio de Educación Nacional, de los 9.686 docentes de preescolar que hacen parte del Estatuto 2277, el 63.8 ya alcanzaron el nivel máximo del escalafón salarial, por lo que al no contar con un estímulo económico por cualificarse, hace que indirectamente no exista una motivación o necesidad por recibir una formación adicional que les permita contar con herramientas y estrategias novedosas para atender a la población estudiantil que exige unos nuevos aprendizajes en coherencia con los requerimientos de la sociedad actual. Al analizar los niveles de formación de los docentes de preescolar, identificamos que de los 19.677 educadores de carrera docente en el país, 10.197 no cuentan con formación posgradual, esto es un 51.8% del total. El esfuerzo que surge con la propuesta requiere de una alternativa que invite a los docentes a reflexionar sobre la necesidad de la propuesta curricular y den un paso hacia el cambio en beneficio de los aprendizajes de los estudiantes, con el componente de formación o cualificación docente, para que, tal y como lo expresa Gil, el diseño de materiales curriculares en sí mismos ofrezcan una propuesta de desarrollo profesional. Lo anterior en beneficio de los aprendizajes de los estudiantes que en el desarrollo de su trayectoria educativa requieren contar con una estrategia que, como se indicó anteriormente, armonice el paso de un nivel a otro, y más cuando en Colombia los enfoques, tanto el de primera infancia como el de educación básica, no cuentan con puentes claros o visibles para su tránsito. Un ejemplo de ello es el Decreto 2247 del 97, compilado en el Decreto 1075 de 2015. Se señala en el artículo 9 que en el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades. Los educandos avanzarán en el proceso educativo según sus capacidades y aptitudes personales. Sin embargo, a partir de los datos a los que tuvimos acceso por parte del Ministerio de Educación Nacional, para el año 2018 se reportaron 5.031 estudiantes del grado de transición de establecimientos educativos oficiales como repitentes, situación que evidencia la necesidad de una propuesta curricular sugerida en la que se reconozca la importancia e intencionalidad del grado y de los aprendizajes esperados, así como del planteamiento de estrategias de seguimiento y evaluación que permitan valorar lo que el estudiante logra evidenciar, en el que la retroalimentación efectiva juega un papel importante.